Mañana el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, hablando de la reforma del Estado, el Estado opresor. Es muy interesante cómo se apropian de algunos términos con los que, no sé, venimos trabajando desde algunos sectores, ¿no? El Estado opresor es un término que desde los feminismos se venía planteando un poco para discutir con el Estado algunas políticas, pero en boca de Francos suena un poco raro, ¿no? Sobre todo porque vienen amenazando una reforma del Estado que afecta muchos derechos, ¿no? Vamos a sumar en este bloque a Rubén Staszuk, que es secretario general de ADUNAM, gremio de base de la CONADU Histórica, para charlar un poquito de cómo están viendo desde este sindicato esta transición y este escenario que se avecina también. Rubén, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buenas tardes, Alicia Rivas, y buenas tardes a toda la audiencia de nuestra querida radio universitaria. Bueno, sí. Escuchábamos ahí a Francos, ¿no? Sí. Bueno, pero de cualquier manera estamos preocupados. Desde ya hace un mes atrás, la comisión directiva, en el marco del debate que se venía haciendo preeleccionario de nuevo presidente, veíamos algunos modelos de universidad que estaban en pugna con la actual, y nuestra comisión directiva se postuló como en estado de alerta y movilización. También la reunión de secretarios, la reunión de mesa ejecutiva de la CONADU Histórica, se declaró en sesión permanente, habida cuenta de que los posibles acciones del nuevo gobierno pueden atentar contra las condiciones laborales, las condiciones de trabajo universitario, y fundamentalmente puedan alterar lo que nosotros consideramos como beneficioso para toda la sociedad, que es la universidad pública, gratuita, comprometida, inclusiva, etcétera. Rubén, con lo que se viene como anunciando, si bien no hay nada concreto todavía, hay anuncios, hay como consignas, amenazas, podríamos decir incluso, ¿qué crees que está en riesgo así de manera como muy rápida, digamos? Uno piensa en trabajadores del Estado, que hay muchos que están en situación muy precaria. Bueno, ¿qué pasa con los y las docentes en nuestras universidades en ese sentido? Bueno, yo creo que estas declaraciones previas a la asunción presidencial generan incertidumbre en el futuro de los trabajadores universitarios y de la universidad pública en general. Hay una preocupación, hay una ansiedad para ver cómo se va determinando las próximas medidas. Igualmente nosotros veníamos haciendo paritaria mes a mes, así que realmente 1 o 2 días después de que se anunciaran las cifras del INDEC con respecto a la inflación del mes anterior, así que creo que el 13 se va a anunciar la inflación de noviembre, y seguramente en los días posteriores ya vamos a tener algún indicio de cuál va a ser la política con respecto a la cuestión universitaria. Esperamos que una convocatoria después del 13 para establecer los valores del salario del mes de diciembre, y obviamente que si transcurrió 1 semana o 10 días esto no ocurre, estaríamos en un problema serio, porque estaríamos perdiendo ya un porcentaje alto de nuestro salario para cobrar en el mes de enero. ¿Cómo viene la discusión salarial teniendo en cuenta la inflación? ¿Cómo ha venido con este gobierno? ¿Se pudo acercar a la inflación, empatarle la inflación? Sí, mira, si uno compara los 2 años, el año pasado las inflaciones periódicas, los ajustes periódicos han determinado prácticamente la pérdida de un salario en el transcurso del año. Este año, a partir de mayo, hubo un cambio con respecto a la cuestión, a la discusión salarial, y inclusive a la forma de discutir en lo que corresponde en aumentos a los trabajadores. En ese sentido, se logró que hagan ajustes mensuales, con lo cual los valores de la inflación se reflejaban en los acuerdos salariales.
medianamente. Pero además tuvimos otras dos cuestiones que fueron muy favorables. Despegar los fondos que vienen para cursos de capacitación a todas las asociaciones, independientemente si firman o no firman, hayan firmado o no el acuerdo paritario, porque esto hasta este año, en los años anteriores, las asociaciones o las federaciones como la CONADO que no firmaban un acuerdo por considerarlo insuficiente eran castigados con la exclusión de la participación en cursos de capacitación. Eso se logró en mayo, y también en mayo se logró un compromiso que finalmente se ejecutó hace un par de meses, que es la eliminación del impuesto a la ganancia. Si bien es cierto, el impuesto a la ganancia afectaba o afectó a un grupo más reducido de docentes, pongámosle un 10-15%, un poco más, es cierto también que a corto y mediano plazo van a quedar otros 15-20% por cada uno de estos periodos, excluido de esto que nosotros como federación y como asociación consideramos un flagelo, porque el impuesto no es ganancia. Así que hubo este año algunas mejoras en relación a las condiciones salariales. Si bien es cierto, no hubo recuperación del poder adquisitivo, hubo una aproximación. No se empató, digamos, técnicamente, pero sí hubo una aproximación del salario a la inflación de este año. Más los dos otros alicientes que, bueno, que han sido significativos porque comenzaron a marcar, otra política hacia otro sector. ¿Y están en riesgo algunos cargos docentes, algunas fuentes laborales en el sistema universitario? Bueno, concretamente, como anuncio, bueno, nosotros tenemos todavía el nuevo secretario de Políticas Universitarias. Sí conocemos el nombre del futuro secretario de Educación. Sí. No hay anuncios que de alguna manera peligren la estabilidad laboral. Pero sí sabemos que es un modelo de universidad que ya se implementó en la década del 90, que se implementó, fines de la década del 90 también con otro gobierno, y que generalmente en esos contextos sí hubo problemas en cuanto a cargos y hubo problemas en cuanto a remuneraciones y hubo distorsiones salariales. Entonces, obviamente estamos hablando de un modelo liberal, de un modelo neoliberal, y sabemos que eso implica para los universitarios. Entonces, que esa es la preocupación, digamos, ¿no? Que se apliquen medidas que sean recesivas, que se apliquen medidas que, de alguna manera, atenten contra un modelo de universidad que creemos que es el mejor que una sociedad como la Argentina se merece. Y que fue construido por muchos años, porque esta es una construcción de todo un siglo. O sea, el modelo de universidad empezó ya en la década, allá a principios del siglo XX, con la reforma universitaria, siguió con la gratuidad de la universidad, y y hay toda una lucha y participación activa de todos los universitarios para generar un modelo no solamente de universidad, sino también un modelo de educación, donde está garantizado el ascenso social a vastos sectores de la sociedad, a través del sistema educativo. Rubén, y decía, se declararon en estado de alerta en las distintas, en los gremios de base de la CONADO histórica. ¿Qué implica eso? Justamente, en la medida que pueda aparecer anuncios concretos que atenten contra la estabilidad laboral o la estabilidad salarial, va a haber una convocatoria a todas las autoridades para analizarlo. Es cierto que estamos en un contexto prácticamente de terminación de estudio del año académico, y también sabemos que comienzan muy pronto las vacaciones. Pero depende, tampoco sabemos si va a haber algún anuncio hasta principios de febrero o de marzo, cuando realmente comiencen las actividades académicas del año 2024. Pero si hubiera algo que pusiera en riesgo cuestiones como, por ejemplo, el aguinaldo que se había discutido hace un par de meses atrás, un par de semanas atrás, o estos aumentos salariales, podrían convocarse nuevamente a las autoridades, tanto de la Mesa Ejecutiva Nacional como de la Comisión Directiva, para analizar esta situación. Rubén, ¿estuvieron reunidos con también referentes de APUNAM y con algunos representantes estudiantiles? ¿Qué pudieron avanzar? Bueno, en general la preocupación ronda acerca de que los beneficios que han tenido los estudiantes en general y la universidad pública en general se preserven a través del tiempo. Y la preocupación es que se atente contra este modelo y obviamente
hay como un acuerdo en que en caso de que se atente contra estos beneficios, los estudiantes están preocupados por cuestiones como el comedor universitario, están preocupados con problemas como el albergue, bueno, hay otras ayudas importantes a nivel nacional, como son las becas Progresar, las becas, distintos tipos de becas, que si de alguna manera tuvieran en situación de riesgo, bueno, se convergerían en acciones comunes. Pero digo, esto es anticipar a los hechos. Nosotros, en un principio, tenemos un estado de alerta y esperemos que se anuncien medidas. Si hay medidas que atentan contra este modelo que nosotros defendemos, ahí en ese momento se actuará bien. Rubén, bueno, seguramente... Ya las elecciones, así que ya pasó la etapa electoral, digamos. Totalmente. Y además hay un marco jurídico, hay derechos que respetar, hay leyes que respetar, porque también pareciera que por ese 54-55% de electores que acompañó la fórmula Milei, pareciera estar habilitado para hacer cualquier cosa, y no es así, hay que decirlo, ¿no? Hay que reiterarlo. Sí, así es. Nosotros emitimos un documento que se denominó por la defensa de la democracia, porque esto es importante preservar un sistema político que dé voces y garantice la participación de todos, por la defensa de la democracia, por la defensa de la universidad pública y por la defensa de los derechos adquiridos. Nosotros ahí notamos que el conjunto, no el conjunto, sino varios sectores de la sociedad piensan que los derechos adquiridos son inmutables. Y la realidad no. En alguna de esas reuniones que se hizo yo daba un ejemplo. Por ejemplo, la gratuidad de los estudios universitarios parece... Hola. Sin embargo, ahora te escucho. Sí, ahí nos decías la gratuidad, se nos cortó la gratuidad y ahí se nos cortó. La gratuidad de los estudios universitarios era un derecho adquirido que era inamovible. Sin embargo, en el marco de la última dictadura, en el año 1980-81, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Misiones se implementó el pago de aranceles. Y también se había implementado el cupo de ingresantes. La carrera tenían entre 20 y 25 cupos a los cuales debían acceder mediante un examen que incluía los que les salían mal. Entonces, obviamente, después vino rápidamente la apertura democrática, se hizo un acto político quemando todas los papeles que habían dado para pagar el arancel, pero bueno, digo, no pero esa era una dictadura, digamos, ¿no? En el futuro, o sea, no es que ya están los derechos, sino los derechos pueden ceder frente a las políticas que pueden ser nefastas en ese sentido al funcionamiento tanto de la universidad pública como la salud, como la previsión social, que a nosotros nos parece que es algo que caracteriza a la sociedad argentina, en tanto y en cuanto construyó ese modelo durante décadas. Hay que decir que estábamos en dictadura en ese momento, ¿no? Estamos ahora, se supone, un gobierno elegido democráticamente que tienen que cumplir las leyes que están vigentes. Sí, está bien. Para también no para dimensionar eso, ¿no? Porque más allá de lo que se votó, que además se votó un cargo ejecutivo, antes se habían votado las legislativas, que ahí se configuró también un Congreso y los representantes que están, se supone, para defender también la Constitución y demás. Así que bueno, Rubén, seguramente vamos a estar en contacto para atentos y atentas. Como decías, hay mucha gente que está muy preocupada también, ¿no? Por lo que puede llegar a afectar, ya sea desde lo salarial como en algunos lugares también la propia fuente laboral. Sí, tal cual. Cuando uno habla de aplicar los gastos del Estado, debe estar pensando que todas aquellas, situaciones laborales, podríamos llamar no regularizadas, como contratos, etcétera, también podría estar en riesgo, digamos. Rubén, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Rubén Staszuk es secretario general de ADUNAM, uno de los gremios que nuclean a docentes universitarios.